me hizo comprender una cosa. La iglesia del Señor, la iglesia universal, está siendo atacada por muchos diferentes ángulos, algunos económicamente, muchos con problemas de salud. Y el Señor me hizo comprender en mi corazón de que es tiempo que la iglesia se levante en oración y que la iglesia se levante como victoriosa, como guerrera. Porque déjame te digo una cosa, Jesús pagó el precio en la cruz, pero depende de nosotros el tomar la victoria que Él ya nos regaló y hacerla nuestra. Así es que los próximos 2 himnos que vamos a entonar tienen que ver con guerra espiritual, pero déjame decirte algo, no la podemos ganar con nuestras propias fuerzas. Es necesario que dependamos 100% de la presencia del Espíritu Santo de Dios para ser más que vencedores. Recordemos de que Cristo ya pagó el precio y Cristo ya ganó por nosotros. Ahora es nuestro turno de tomar nuestra victoria. Así es que, iglesia, yo te invito que en estos 2 coros que vamos a entonar, que podamos entregarlo todo. Va más allá que una canción. Es una guerra espiritual y tenemos que verlo como lo que es. Nada ni nadie nos podrá hacer frente, porque el Señor está con nosotros. Amén. Vamos a cantarlo. Este coro se llama Los muros caerán. Si hay algún muro en tu vida, en esta mañana se va a destruir, se va a caer en el nombre de Jesús. Vamos a cantarlo todo.
mismo. No hay mayor privilegio que estar delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Hay una presencia tremenda en esa mañana. Y si no la sientes es porque no te has podido conectar. Santo Jesús, amado, poderoso, Saca tu antena espiritual. Conéctate. Conéctate, porque aquí está la presencia del Todopoderoso. Gracias, 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 Jesús. Nombre sin igual. Amamos, Señor, amado, anhelándote, Oh Señor, aquí estamos, Padre. poderoso. No importa, Señor, las circunstancias en las que hemos venido esta mañana. Aquí lo único que importa eres tú, mi Dios. Tú eres el único. Nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Salvador. Nuestro todo. Venimos delante de ti, Señor. Iglesia, escucha la voz del Todopoderoso que te está llamando en esta hora. El Padre te está llamando. No corras más. No huyas más. El Rey te está llamando. Solo entrega tu corazón. Solo entrega tu vida. Venimos delante de ti, Padre eterno. Con un corazón humillado venimos delante de ti. Y te rogamos, mi Cristo, recibe este momento de adoración que queremos ofrecerte, Señor. No somos dignos de ser escuchados, pero por tu sangre nos has hecho justos.
Gracias, Jesús. Tu Santo Espíritu, Señor, está en este lugar. Gracias. Así como el rocío de la mañana, Señor, Oh, desciende. Así haces descender, Señor, tu rocío sobre nosotros, tu unción, tu presencia, presencia divina, Señor. Gracias. En esta hora, Señor, unimos los cielos y la tierra. Gracias. Declaramos que cosas extraordinarias sucederán en esta mañana. Santo, santo, santo. Santo y poderoso, eres poderoso, poderoso, poderoso. Llama santa para mañana. Gracias. Gracias.
vamos a comenzar en esta mañana. Yo quisiera en esta mañana, antes de abrir nuestras Biblias, quisiera que habláramos un poco acerca de la importancia de estar en sujeción. ¿Por qué? Porque la sujeción es lo que da lugar a que el poder de Dios se manifieste. La obediencia, la sujeción, la autoridad, la responsabilidad es lo que suelta y permite que el poder de Dios sea manifestado. Porque podemos estar alabando y adorando, y es importante, pero cuando vivimos una vida desordenada y desobediente a Dios, estamos pecando, y Dios no tiene ningún tipo de responsabilidad ni compromiso contigo y conmigo cuando no podemos vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces todos queremos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, y todos queremos milagros, pero muchas veces tenemos que tener cuidado, porque a veces tenemos mucho tiempo de estar orando, quizás tenemos mucho tiempo de estar clamando a Dios. Dios tiene tiempo para todo, pero muchas veces somos nosotros los que impedimos que la respuesta de Dios llegue. A veces es el diablo que nos quiere estar ahí, viene y está estorbando la bendición. Pero a veces el diablo ni te está haciendo nada, está distraído ya con los que verdaderamente están bien prendidos, y tú le estás echando la culpa de algo que verdaderamente ni tiene nada que ver. Soy yo mismo el que está impidiendo que esa respuesta o esa bendición de parte de Dios venga. La semana pasada hablábamos acerca de lo que tenía que ver con los matrimonios, con la importancia de entrar a una relación, no a ver qué recibo, a ver qué beneficio voy a recibir de parte de mi pareja, de la que ahora es mi esposa o mi esposo, sino que llegar a ver qué es lo que yo puedo traer que la pueda hacer feliz a ella, qué es lo que le voy a poder dar a ella, ¿no? Lo que ella me dé a mí no importa, lo que él me dé, o sea, y es igual. La mujer tiene que tener la misma actitud, ¿verdad? Ser siempre nosotros los que tomamos el primer paso dentro de la relación, porque en esta sociedad todo es interés, todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que verdaderamente te motiva? Entonces yo quisiera que empezáramos y leyéramos en el libro de Romanos. Vamos a ver algunos cuantos, ¿verdad? Pero es tan importante. Ahorita va a decir, vamos a empezar a hablar de autoridad otra vez. A veces no nos gusta hablar de autoridad. No es un tópico muy común o muy agradable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad requiere obediencia, requiere sujeción, y a veces no nos gusta sujetarnos, porque eso quiere decir que hay límites. La sujeción viene y pone límites. La sujeción viene y nos dice no a esto, no a lo otro. Pero vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Pero primero lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que les hace bien, sino al malo. Dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no es vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, la otra versión que quiero leer bien rapidito, porque lo dice bastante diferente, aunque es el mismo mensaje, es la Nueva Versión Internacional, y esa la voy a leer yo. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. Aquí, para los que no les gusta hacerlo, a lo que no nos gusta a veces hacer caso, ¿verdad? Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo
el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen el bien, sino a los que hacen lo malo. La pregunta aquí es: ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Versículo 4 dice: pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, dice, pues el servidor de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. El versículo 5 dice: así que es necesario someterse a las autoridades, y no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Hay muchos de nosotros que ya tenemos una predisposición a todo lo que es la autoridad, ¿verdad? Sobre todo a la policía. ¿Ok? No se estén riendo. ¿Por qué? Porque ven al policía y ya lo están, a veces hasta lo maldecimos. ¿Por qué? Porque vemos al policía, aunque no estemos haciendo nada malo, rápido, estoy checando que me falta, que traigo, hasta caminamos más derechito y manejamos bien bonito y hacemos todas las cosas que regularmente quebrantamos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la autoridad. ¿A qué me refiero? Muchas veces los límites que se nos imponen, nosotros siempre los vamos a cambiar, los vamos a quebrantar. Porque si el límite de velocidad es 75, le damos a 80. Cuando era 65, le dábamos a 70. Si te dicen ponte el cinturón de seguridad, muchos se ponen el cinturón de seguridad por atrás, porque no les gusta traerlo al frente. Yo he visto personas que compran nada más lo que es el buckle, el fierrito, lo conectan para que la alarma no esté sonando y no se ponen el cinturón de seguridad. ¿Cuál es el propósito? Cosas tan sencillas. Si el límite de capacidad en un vehículo, un carro, es de 7 personas, le metes 9. Y que venga la policía, agáchate rápido y agáchate. ¿Por qué? Porque siempre tendemos en querer estar quebrantando todo lo que signifique autoridad. Aquí la palabra es clara y nos está diciendo que las leyes son puestas por Dios para nuestro beneficio, no para tener miedo. ¿Por qué habríamos de tener miedo de la ley? Lo dice claro en la segunda versión. ¿Por qué habríamos de tener miedo de la ley? Ahora, muchos hemos tenido malas experiencias con la policía, el popo, como le dicen muchos, ¿no? El policía. ¿Por qué? Porque algunos a veces abusan un poquito de la autoridad. También existe lo que es el abuso de la autoridad en muchas personas. Lo hemos visto en muchas autoridades. Pero a mí nunca se me va a olvidar una ocasión, y se va a decir, viene el pastor con otro ejemplo, ¿verdad? Pero no sé si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Que de repente van tarde y se les olvida hacer algo. A mí ese día yo venía manejando una van y venía tan deprisa y yo me sentía tan importante que yo no traía placa, ¿verdad? Me sentía la judicial de México. Traía una minivan, pero es que voy deprisa y no le puse placa y venía manejando, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado eso, pero tomo una salida, el límite de velocidad bajaba de 70 a 35, a 45, y pues en mi libro no, ¿verdad? En mi libro yo me salí y seguía a la misma velocidad por la rampa, ¿verdad? Pues porque hay policía, ¿verdad? Lo vemos por el espejo, checamos a un lado, checamos al otro, y le seguimos dando, ¿no? Pues tocó que había un sheriff del condado. Entonces, rápido viene, me pone la luz. Lo veo y digo, yo no tengo tiempo si estoy tan ocupado. O sea, a veces nos sentimos tan importantes, ¿verdad? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está parando, no? Entonces, pues me paró. Cuando yo me paro, se baja el hombre, ¿verdad? Y le dije yo, bueno. Me dijo, ¿no trae placa? Sí, ya sé. Dijo, bueno, ¿cuál es la prisa? Venía a 55, venía a 60 en 45. Y le dije yo,
Pues es que no me fijé que la velocidad bajaba, ¿verdad? En la rampa. Bueno, la aseguranza. No traigo. ¿Pero cómo que no trae? Pues ¿a qué se dedica? Me dice. Entonces ya le dije, bueno, yo trabajo, estoy en el negocio de los carros. Digo, no traes placa, no traes licencia, vienes arriba del límite de velocidad. ¿Cómo me puedes demostrar que la camioneta no es robada? Y le dije, pues porque ya te dije. Dijo, ¿y tu palabra me vale? Entonces, a este punto, dije yo, bueno, ¿sabe qué? Pues ya, escríbame la multa. Le dije yo, ahora me vas a decir qué hacer, me dijo el individuo, ¿no? Entonces, a este punto yo ya me estaba fastidiando, ¿verdad? No estaba nervioso porque yo dije, pues, no tengo problema, que me dé la multa y pues ni modo, la pago, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Pero el individuo tenía planes diferentes, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, ¿sabe qué? Bájese del vehículo. Me hace que me ponga adelante. Dijo, voy a llamar a una grúa para que se lleve el vehículo. Dijo, y usted me va a acompañar. Así que usted ahorita se sube conmigo a la patrulla. Dijo, me lo voy a llevar al centro. Entonces, a ese momento, como que dije, oh, wow, espérate, o sea, ¿qué onda, verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, me acordé de un buen amigo que trabaja para el departamento del sheriff. Y dije, él nunca contestaba el teléfono. Dije, no me va a contestar. Tomo el teléfono, le hablo y me contestó. Dije, Rudy, no tengo tiempo de contarte mucho. Le dije, ¿cómo se está dando la cuestión? Le dije, pero tengo un policía, ya le expliqué lo que se estaba dando. Le dije, pero este hombre está por llamar a la grúa para llevársela a ver. Y eso no me apuraba. Me apuraba que me iba a detener a mí. Entonces, ¿cómo se llama él? Y me alcancé a leer el nombre del tipo, le dije, se llama fulano. Sí, ya sé quién es. Ahorita te hablo. Cuelga él así y mi corazón así. Entonces veo que se sube a la patrulla y ya estoy, wow. Dije, bueno, ok. Y veo que contesta el teléfono. Dije, a ver, que el Señor ten misericordia. Ahí sí clamamos a Dios. Ahí sí. O sea, ¿por qué no me puse a pensar cuando estoy quebrantando la ley? Porque fue la verdad. O sea, me merecía la multa porque hice todo lo equivocado. Pero ahí cuando me apretó el zapato, ahí, Señor, ten misericordia, empezó a clamar rápido. Y bueno, él le habló y le dijo, entonces viene el hombre, me da mi licencia. Me dijo, váyase con cuidado. Dijo, la única razón, dijo, usted sí va a ir conmigo. Me dijo, la única razón por la cual usted no se va es porque me habló el señor Rudy y el apellido. Dijo, si no hubiera sido por eso, dijo, usted se hubiera ido detenido conmigo para el centro. Nunca le quedé tan agradecido al hombre, ¿verdad? Ahora, no me pide el número porque no se lo voy a dar, de Rudy. Pero, verdaderamente, ¿qué necesidad tenía yo de haber sudado en ese momento y haber tenido tan mal tiempo, tan mal experiencia, cuando bien pude haber ido respetando las leyes de velocidad, ¿verdad? Las distracciones o todo siempre nos llevan a hacer cosas que no queremos, que no debemos de hacer. Entonces, como decía yo hace rato, queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no queremos sujetarnos a las leyes que Dios mismo ha establecido en esta tierra. Entonces, eso aplica a todo, ¿verdad? Desde el principio, desde Jesús. Jesús tuvo que se sometió a la voluntad del Padre cuando estaba en Getsemaní. Porque Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Para poder recibir el favor de Dios, necesitamos sujetarnos, someternos y muchas veces quebrantarnos. Jesús lo hizo. Por el contrario, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios por desobediente y por haber querido ser como Dios, el haber querido ser mayor que Dios. De alguna manera, él quebrantó la ley y fue arrojado por la desobediencia. Desde el principio, Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Lo tenían todo. Si no hubieran metido la pata, a lo mejor estuviéramos ahorita sin trabajar en Cancún o disfrutando de la vida de otra manera diferente. Pero ahora tenemos que trabajar. Y muchas consecuencias fueron pagadas por la desobediencia de ellos. Pero la Biblia dice que cuando sus ojos fueron abiertos después de la desobediencia, se vieron desnudos y lo primero que hicieron fue ir, dice, y se cosieron delantales con hojas para poderse tapar. ¿Por qué? Porque vieron su vergüenza.
¿Qué pasó después de ahí? Que quisieron esconderse de Dios. Cuando escucharon la voz de Dios, dice que se escondieron, trataban de que Dios no los viera, porque sabían que habían hecho mal, sabían que no habían respetado la autoridad de Dios en el orden que Dios había establecido para ellos. Una orden tan simple, tenían todo, podían disfrutarlo todo, pero así somos, eso sigue sucediendo. A veces decimos, cuando lleguemos vamos a decirle, pero ¿qué te pasó, Adán? ¿Por qué hiciste eso? Pero nosotros hacemos lo mismo, porque Dios nos da libertad de hacer gran cantidad de cosas y nos enfocamos en hacer lo que sabemos que desagrada a Dios. Una y otra vez venimos ante el altar: Señor, aquí te dejo mis cargas, y estamos llorando y nos derramamos delante de su presencia, nos levantamos y sí, salimos frescos y contentos, pero la próxima semana traemos la misma dotación de las mismas mañas, de los mismos pecados, de las mismas fallas. ¿Por qué? Porque hemos hecho hábitos que nos han amarrado a ciertos comportamientos que nos hacen pecar. Él no nos quiere esclavos. Él cantábamos hace rato, y podemos estar declarando una y otra vez: no soy ya más esclavo del temor, no soy más esclavo del pecado. Y es una realidad. Pero verdaderamente estamos soltando las cadenas. A veces Él ya nos abrió la puerta de la cárcel, ya cortó esas cadenas, pero nosotros las estamos deteniendo todavía, y ahí estamos, no nos movemos, y la puerta está abierta y no salimos. A lo mejor Él ya te dio la sanidad que tú has estado buscando, pero estás tan acostumbrado a vivir de cierta manera que tú mismo te estás haciendo que ese malestar continúe en ti aquí. No sé por qué lo dije, eso no era parte de esto, pero tenemos que tener cuidado de que cuando recibamos el milagro y la liberación y la libertad que Dios nos ha dado, podamos verdaderamente caminar y salir de ese lugar donde estuvimos por tanto tiempo en cautividad, disfrutando la libertad que Dios nos ha dado. Hay otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado, que nos impide muchas veces el sujetarnos o someternos a la autoridad, sobre todo la autoridad de Dios, y eso es la autoadoración. Es bueno tener un concepto bueno de nosotros mismos, pero tan malo es un extremo como el otro. Es malo no valorarte, es malo no verte como Dios te ve, es malo vivir en el pasado y seguirte viendo con las manchas y los pecados de antes. Pero ya fuimos limpios, ya estamos caminando en luz. Aprendamos a vernos como Dios nos ve. Pero también es malo el vernos y el tener un concepto mucho mayor de nosotros mismos, porque entonces es la vanagloria la que nos impide verdaderamente obedecer a Dios y escuchar su voz. Así que tenemos que estar en un medio, en un punto central donde no estemos ni de un lado ni del otro, aprendiendo a valorar el sacrificio de la cruz y la redención que hemos recibido, manteniéndonos sabiendo quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad. Lamentablemente, esta sociedad nos enseña desde pequeños a los niños a no respetar autoridades, y muchas veces como padres nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo porque estamos muy cansados. Dejamos que la televisión eduque a nuestros hijos. Muchas veces dejamos que la comunicación que ellos necesitan tener sea con compañeritos de la escuela, que lo único que son malas influencias, y no pasamos tiempo con ellos, enseñarles. Me es muy fácil pararme a mí y decirle: David, yo quiero que tú aprendas a leer la Biblia, pero ¿qué es lo correcto? Yo como padre, sentarme a enseñarle cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo adorar. Que nuestros hijos aprendan de nuestro ejemplo
pero que sea un ejemplo viviente. Digo, porque es muy fácil el dar la palabra y decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que buscar más de Dios, y yo estar viviendo una vida carnal, donde lo que menos soy es ser sacerdote de casa, y no les doy buen ejemplo a ellos. Otra cosa, no podemos dejar toda la responsabilidad a nuestras esposas. Esposas no pueden dejarle toda la responsabilidad a los esposos de la crianza de los hijos. Pero lo que no les enseñemos nosotros, lo van a aprender de otra forma que no va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aprendamos a dar de sí. Hay un canto viejísimo, ¿verdad?, que cantábamos, que decía, yo quiero ser, Señor amante, como el vaso, como el barro en las manos del alfarero. Y ese canto era, en aquellos tiempos cuando Adrián tocaba el piano, ahorita toca dos, ¿verdad? Pero hace muchos años era uno de los cantos más populares y se cantaba cada rato. Pero muchas veces no ponemos atención a lo que estamos cantando, ¿verdad? Y es bueno, es lo correcto venir a decirle, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo quiero ser como barro en las manos del alfarero. Tú eres el alfarero. Pero cuando Dios viene y nos quiere formar a lo que debemos de ser, dice, ay no, Señor, es que la oreja está, quiero la oreja más redondita, o que esté un poquito más abierto, o que esté así. Y nosotros le queremos decir a Dios cómo nos forme. Pero si Dios nos forma de una manera, es porque así necesitamos ser formados. Porque si empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me formes, Señor, hazme como tú quieras, rómpeme, pero que nos empiezan a torcer tanto, ay no, ya me empezó a doler, ya no quiero, mejor no, ¿verdad? Entonces, es un canto que habla una verdadera experiencia, ¿verdad? Es algo que en la vida de nosotros, los creyentes, debe ser siempre. Tenemos que siempre estar dispuestos a ser podados, a ser cambiados. ¿Por qué? Porque el vino nuevo necesita estar en odres nuevos. Todas las cosas son hechas nuevas. Hoy en la mañana orábamos por el avivamiento, pero le decíamos, Señor, renuévanos, porque necesitamos odres nuevos para el vino nuevo. No podemos estar viviendo de las glorias pasadas, porque entonces no se aplica cuando nosotros, tú y yo, podemos pararnos a decir, Señor, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces no caigamos en el error de que la sociedad sigue educando a nuestros hijos, porque esta sociedad enseña a matar a los niños y a salvar a los árboles y a los animalitos. Es algo que se ha hecho en la vida de nuestros hijos, y lo que ahora es normal, es mayor parte, es en contra de la palabra de Dios. Entonces, seamos nosotros los maestros enseñando con el ejemplo, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el orden de autoridad? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del orden de autoridad que Dios establece. Yo quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Y dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es el orden establecido por Dios. Muchas veces queremos ser reconocidos. Es que yo soy la cabeza y tú te sujetas, le decimos, ¿verdad? Pero ¿en qué momento te sujetas a Dios? Yo no puedo querer venir a hablar de sujeción si no la practico. De la misma manera, eso aplica con la esposa, aplica con los hijos, lo que acabo de mencionar. Yo no puedo venir a sugerir o de alguna manera a querer enseñar algo que va en contra de mi manera de comportarme. Entonces, la mujer se tiene que sujetar al hombre, y el hombre a su vez
Dice a Jesús y de ahí Dios, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de Efesios capítulo 6. Efesios 6 del 1 al 3. Y esto habla para la familia también, acerca del orden establecido por Dios para la familia. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego dice a los padres, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De ahí dice el versículo 5: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Pero es el orden establecido por Dios es bastante claro. Ahora, ¿qué sucede en nuestros días? Porque aquí dice bien claro: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Lamentablemente hay muchas casas, muchos hogares, y lo peor de todo es que hay algunos cristianos donde los que verdaderamente ponen las reglas son los hijos. Entonces, ¿cómo puede haber manifestación del poder de Dios cuando no hay un orden en el hogar? Cuando los hijos son los que determinan lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer. Y que no se te ocurra decirle, es que hoy no lo vas a hacer. Porque a veces hasta la policía le quieren echar a veces a los padres. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque se les está educando, se les está enseñando que es que tú tienes derechos, es que tú no dejes que nadie te diga nada. Y es que tú eres el que tiene la última palabra, es tu vida. Y desde chiquito, los niños se paran y te dicen: es que es mi vida, no te metas. Chiquitos, jovencitos de 12 años, 11 años, cuestionando la autoridad de los padres. Entonces, es necesario establecer el orden. También en el versículo 4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación. Cuando escuchamos la palabra disciplina, eso son dos cosas así importantes que rápido te caen a la cara. El primero es el poner un orden. Y como lo mencionaba hace unos minutos, establecer límites. Porque si no ponemos un orden y no establecemos límites, vamos a terminar con hijos que van a estar en la cárcel, con hijos que a lo mejor van a terminar asesinados en algún lado. ¿Por qué? Porque se van a juntar con gente que no conviene. Van a crecer quebrantando la ley y no respetando a nadie. Pierden el valor por la vida. Pierden el valor por las personas. Vemos, creo que eran ya 18, si no me equivoco, 18 tiroteos en lo que va del año. Estamos apenas a mediados del mes de febrero. Y ha habido 18 diferentes tiroteos en la nación. Y la mayoría han sido jovencitos. Creo que con la excepción del hombre de Las Vegas, todos los demás han sido jovencitos. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando a los chiquitos, ya no digas el temor de Dios, no se les está enseñando una disciplina, no se les está enseñando que tienen límites, que tienen que respetar su autoridad, vivir de acuerdo a las leyes. Es difícil poder educarlos a nuestros hijos cuando no nos tomamos el tiempo de ser nosotros los que les digan a ellos cómo deben de vivir sus vidas. Cuando menciona el que es necesario el respetar a sus padres, eso no es opcional. No es a ver si quieres respetar, es respetar y obedecer en todo. En todo. No permitamos que nuestros hijos sean los que nos dicen cómo hacer las cosas.
Ahora también menciona en el trabajo, cuando menciona de cómo los siervos tienen que ser fieles a los amos, pero los amos también tienen que ser justos con los siervos. Y esto nos está enseñando que como jefes, como empleadores, tenemos que ser justos con nuestros trabajadores. Trabajadores tenemos que trabajar como que si estuviéramos trabajando directamente para el Señor. En una ocasión hablaba con Ramón y Ramón me decía que él decía, es que esto que yo estoy haciendo, yo no lo hago por agradarte, le dijo a su supervisor. Lo dijo así. Dijo, yo lo hago porque yo estoy representando a Dios y yo tengo que dar testimonio. Yo esto lo hago porque quiero agradarle a Él. Si yo le agrado a Él, tú vas a estar contento. Y eso es algo que tenemos que aplicar en todo lo que hagamos. Porque empezamos a querer cortar esquinitas y hacer trampa en todo lo que hacemos. Desde la escuela, el estar copiando, el estar robando, el que vamos muchas veces y estamos tomando lo que no nos corresponde. Y eso no nada más es el dinero. Si estamos en el trabajo, trabajemos. Si estamos en la escuela, estudiemos, porque la mirada de la gente está puesta sobre nosotros. Si queremos que el poder de Dios se manifieste, necesitamos aprender a vivir bajo autoridad. Es muy padre decir, yo tengo autoridad. Es que Dios me da autoridad, sí. Pero antes de darte autoridad, tienes que aprender a vivir en autoridad. Si yo pongo esto aquí, por eso no quise que me lo quitara Claudio, pero este vaso de agua, para muchos está medio vacío, para otros está medio lleno. Para que lo vean. ¿Verdad? De la misma manera, digo, hay muchas veces cosas que vamos a ver, todos vamos a tener un punto de vista diferente en el aspecto de decir, yo voy a respetar la ley o no voy a respetar la ley. ¿De qué punto de vista es como tú lo vas a ver? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Necesitamos verdaderamente aprender. Quiero que leamos en el libro de Lucas, capítulo 7. Y aquí es algo que me gusta mucho. Vamos a hablar del centurión. En el libro de Lucas, y esto antes de mencionarlo, ¿verdad? Es la historia del centurión, ¿verdad? El centurión era un jefe, un oficial del ejército romano. El jefe del ejército romano. Para empezar, los romanos eran los soldados más sádicos. No nada más en las películas, ¿verdad? Cuando en la película esa que vimos, cuando la de Jesús, era una realidad. Era de los soldados más sádicos, más sanguinarios. Ellos cortaban la cabeza, entraban y violaban a las mujeres, golpeaban a los niños. Verdaderamente eran una crueldad, ¿verdad? Eran de lo más difícil, de lo más feo que se pudiera decir, ¿verdad? Por no decir cruel, pero pues no se le puede decir de otra forma, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a leer, y quiero que lo leamos ahora, es Lucas 7. Vamos a leer los primeros 10 versículos, del 1 al 10. Pero él tenía bajo su cargo, bajo su mando, 100 soldados, alrededor de 100 soldados, a veces eran más, ¿verdad? Pero los centuriones no nada más tenían una cantidad grande de soldados bajo su mando, pero regularmente tenían muchos siervos, muchos servidores. Pero vamos a hablar de un centurión que era diferente a los demás, ¿verdad? Este era un centurión que había escuchado de Jesús, y ahora lo vamos a leer. Dice, después que hubo terminado todas sus cosas, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Está hablando de Jesús. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo,
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Versículo 6 dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de su casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El versículo 7 dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 10 finalmente dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces aquí estamos viendo la historia de un centurión, un romano, un hombre que no creía en Jesús. No, él era los romanos eran superidólatras, ¿verdad? Ellos creían en muchos diferentes dioses, pero este hombre había escuchado de Jesús y él conocía. Lo primero que él hizo es reconocer el poder que Jesús tenía para haber sanado a este siervo, ¿verdad? Que era alguien, obviamente, de acuerdo a lo que acabamos de leer, amado por él. Era un hombre que él amaba, que él respetaba, y él estaba pidiéndole a Jesús por misericordia para que él fuera sanado. Número 2, él muestra humildad. Créanme que no había muchos romanos que tuvieran la característica de ser humildes. Él fue humilde, porque primeramente le dijo, él no se sentía digno de haber ido a hablar, le mandó a alguien. De ahí le dijo: no tienes que venir a mi casa, porque no soy digno, porque él mismo se sentía indigno, porque reconocía la deidad en Jesús, reconocía el poder de Dios en la vida de Jesús. Número 3, él reconoce la autoridad de Jesús cuando él le dice: no tienes que venir, basta que des la palabra. Con que tú des la palabra es todo lo que necesita para que mi siervo pueda recibir el milagro que él necesite. Ese es el orden correcto que Dios ha establecido, y aquí lo estamos viendo manifestado en alguien que ni siquiera era creyente, porque de ahí Jesús menciona y dice: ni aún en Israel he encontrado a alguien con este tipo de fe. ¿Por qué? Porque él verdaderamente le sorprendió ver la manera en que el centurión se había manifestado con tanto respeto, con tanta humildad, creyendo. Sobre todo la fe fue lo que hizo el milagro, porque ni siquiera fue necesario que Jesús llegara hasta donde él se encontraba para que él recibiera ese milagro. Entonces es muy importante reconocer la autoridad que Dios está demandando sobre nosotros. Tenemos que ser hombres bajo autoridad. Aquí el centurión lo mencionaba: yo soy hombre. Y me gusta cómo lo dice, porque dice: yo soy hombre, yo soy una persona que está en autoridad como tú. Es en el versículo, porque él había escuchado, pues si yo soy una persona que está, soy en autoridad igual también. Menciona también, él también había sido. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús estaba bajo autoridad, la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros, si nosotros no entendemos el orden de autoridad desde arriba, de Dios a Jesús, a nosotros, mientras no lo entendamos, va a ser muy difícil que el poder de Dios se manifieste si no podemos entender eso? Es básico verdaderamente. Hay un versículo más y ya con esto vamos a terminar, y eso va a estar en el libro de Lucas, capítulo 9,
Va a estar en el libro de Lucas, capítulo 9, y en el versículo 1 y 2. Y esto se aplica para cada uno de nosotros también. Dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El mismo mandato que se le dio a los discípulos es el mismo mandato que tú y yo hemos recibido cuando tú y yo nos acercamos a Dios y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. No nada más es el ir por todo el mundo predicando el Evangelio, pero Él nos ha dado poder y autoridad. Entonces, si tú y yo tenemos poder y autoridad, pero no la estamos viendo manifestada, quizás es porque estamos haciendo algo que no nos está permitiendo estar bajo autoridad. Para ejercer autoridad tenemos que estar bajo autoridad, la autoridad divina, la autoridad de las personas que Dios ha puesto sobre mí, la autoridad por ejemplo, las familias, de papá, de la mamá, aplicado a la iglesia, pastor, los ancianos, los líderes que el Señor ha levantado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aunque estamos en autoridad, también vamos a ejercer autoridad sobre las personas que Dios está poniendo a nuestro alrededor. Voy a pedir a Adrián si Adrián pudiera pasar. Yo en esta mañana, más que nada, yo quisiera, aparte de haber hablado un poco acerca de la importancia de poder recibir y vivir bajo autoridad para poder recibir la autoridad que Dios nos ha dado. El día de hoy estuvimos orando. Hemos visto y hemos sentido cómo la manifestación del Espíritu Santo es con nosotros, pero para eso tenemos que estar conectados con Él. Para eso necesitamos verdaderamente que dejar el yo a un lado, dejar de ser nosotros para que Él crezca en nosotros, y la obra que Él quiera manifestar y hacer en nuestras vidas pueda hacerse, pueda darse. Estas últimas semanas Dios nos ha estado hablando fuerte y claro acerca de la importancia de la sujeción, de la disciplina. Estas últimas 2 semanas, los viernes, estuvimos hablando acerca de lo que tiene que ver con la profecía, el pedir dones, el vivir bajo la voluntad de Dios. Pero no importa lo que tú y yo busquemos, si no aprendemos a vivir bajo autoridad, no se puede manifestar. Estamos amarrando a Dios para que Él nos dé la respuesta que tú y yo necesitamos. Así que en esta mañana yo quisiera que tú cierres tus ojos. Yo sé que ha sido un tiempo difícil que hemos estado pasando en las últimas semanas. Las familias han estado bajo ataque físico, los trabajos, pero también estamos aprendiendo a vivir en fe, creyendo la palabra de Dios, creyendo en sus promesas, creyendo verdaderamente que Él tiene un tiempo y que el tiempo de Dios se manifiesta. Así que yo en esta mañana yo quisiera simplemente tomar un tiempo. Quisiera hablar primeramente a los padres. Yo creo que es tiempo que como sacerdotes del hogar tomemos el lugar que Dios nos ha encomendado, como padres, como esposos, como proveedores. Las mujeres como madres, como ayudas idóneas, como hijas del Rey, como administradoras del hogar muchas veces, como apoyo incondicional a sus maridos, y juntos podamos caminar en un acuerdo, enseñando a nuestros hijos. La familia está bajo ataque. Las familias, no nada más las del mundo, pero las de la iglesia han estado en un ataque tremendo, donde el diablo ha querido venir a arrebatar, a confundir, a traer rebeldía sobre los hijos, a cortar la comunicación
y meter confusión. Pero este es tiempo que nos unamos como familias y busquemos a Dios bajo un orden divino. Y ese orden es el orden establecido por su palabra, donde primero es Él y tenemos que buscarle a Él como tal, someternos a Él. Así que yo en esta hora yo simplemente quiero tomar un par de minutos mientras Adrián toca algo. Y si podemos escudriñar nuestro corazón, si a lo mejor hay algo que nosotros está impidiendo, verdaderamente ha venido a afectar de alguna manera nuestra relación, no nada más con nuestra familia, pero con Cristo, con Dios. Quizás estamos haciendo algo que sabemos que no le agrada, algo que le ofende, pero estamos tan acostumbrados a pedir perdón y seguir haciendo lo mismo, que ya le hemos perdido importancia y seriedad al perdón de Dios. No podemos vivir abusando de su gracia, ni utilizando la sangre del Cordero para limpiarnos y brincar a ella y salirnos de ella como que no valiera nada. Dios quiere que seamos unidos, que busquemos de Él, pero siendo uno solo.